Sí, yo quiero fundamentar a favor de esta iniciativa que pone reglas para la contratación de deuda por parte de las entidades y los municipios, y quisiera dar algunos razonamientos. En primer lugar, comenzar por las cifras que da la Secretaría de Hacienda, que entre el 2008 y 2014 la deuda de las entidades y los municipios se incrementó del 1.7 al 2.9, que alcanzó un monto de 490,000 millones de pesos, una cifra que no sería, no es tan voluminosa como la otra deuda. El problema está en que estos 490,000 millones de pesos representan el 85% de las participaciones federales, y ahí se abre se prende un foco rojo, y es necesario hacer una revisión detallada de cuáles son los factores que están haciendo que todas las participaciones federales prácticamente se comprometan a la deuda y ya no haya recursos para la gente, sabiendo, por otra parte, que muchas de las entidades federativas, la inmensa mayoría, vive de las participaciones federales. Dicho de otro modo, las participaciones federales son la fuente de ingresos principal para la mayoría de las entidades. El crecimiento de la deuda se inició en 2009 como efecto de la crisis económica. En ese tiempo, ese año, 2009, aumentó 11.3% con respecto al año anterior, 2008, y eso representó un valor monetario de 48,000 millones de pesos. Ese año también cayeron las participaciones federales en 49,000 millones de pesos, es decir, que prácticamente la misma cantidad en la que aumentó la deuda fue la misma en que cayeron las participaciones federales. Sin embargo, en 2010, las participaciones federales recuperaron su nivel y, sin embargo, todos los años ha seguido incrementándose esta deuda, lo cual es injustificable, ya no tiene ninguna explicación económica, y esta nueva ley de contabilidad gubernamental, pues, además, bueno, la ley de contabilidad gubernamental que aprobamos debió garantizar que se cubriera todo el vacío de información que al respecto hay, pero no se ha cumplido con la ley de contabilidad gubernamental. Tampoco se supervisa el cumplimiento de esta ley. En fin, pero también tengo que señalar que el endeudamiento de las entidades federativas y de algunos municipios no es un problema generalizado. Está focalizado en 7 entidades federativas que rebasan el 100% de sus participaciones federales por concepto de deuda, 14 entidades federativas que están entre el 50 y el 100% de sus participaciones, y 12 entidades están por debajo del 50%. En síntesis, se puede asegurar que el problema de la deuda en las entidades y los municipios no pone en riesgo las finanzas globales, tampoco es un problema generalizado. El problema real es la falta de fiscalización, y se requiere que se haga un diagnóstico muy completo y sustentado del estado que guarda la deuda entidad por entidad, municipio por municipio, sus implicaciones en la sostenibilidad o sustentabilidad de las finanzas públicas de dichos estados y municipios, y que se le den soluciones a cada problema de endeudamiento y la falta de ingresos en algunas entidades. Hacer pues una fiscalización profunda a los recursos que utilizan algunas entidades. Esta reforma es positiva porque establece como principio que el Estado mexicano debe de respetar dos principios que en finanzas públicas son muy importantes: el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera. Se amplían también las facultades del Congreso para legislar sobre la forma en que el Ejecutivo puede otorgar garantías. Ya no será en forma discrecional, sino que estará el Congreso legislando la forma en que el gobierno pueda dar garantías para contratar deuda por parte de los estados y municipios. También se faculta al Congreso
para establecer las bases en que los estados y los municipios y el Distrito Federal puedan endeudarse, y se ponen límites a comprometer un porcentaje determinado de participaciones federales en deudas o en otro tipo de obligaciones. Se incorpora la facultad de establecer un registro único de todos los empréstitos y obligaciones, que es un desorden. Hay al menos 4 tipos de deudas, que solamente una de ellas se entera a la Secretaría de Hacienda, las demás son completamente discrecionales, y se establece un sistema de alertas para enviar señales de sobreendeudamiento en algún municipio o en alguna entidad. También se reforma el 76 constitucional para otorgar facultades de control al Senado en esta materia, que fue lo que se tardó mucho tiempo en autorizarse en la Cámara de Diputados. Así se pueden establecer convenios con la Federación, y el Senado podrá estar supervisando este tipo de convenios. Se reforman varios artículos, se verá en el Pleno, el 108, en relación a las responsabilidades de los servidores públicos, que me parece muy importante, más aún que en estas fechas el tema de la corrupción ha estado en primeras planas y no tenemos la aprobación ni de un sistema anticorrupción, no tenemos nombrado a un fiscal. Es un grave problema el tema de responsabilidades de los servidores públicos. También la reforma del 117, que establece características generales en las que los estados y los municipios podrán contratar deuda. La mayoría se establece requisitos para que por mayoría calificada los congresos locales puedan autorizar esta deuda, no de una mayoría simple. Eso ayudará a que haya una mayor responsabilidad con la contratación de deuda, entre muchos otros argumentos que podría darse. La ley es importante, es positiva, y solamente subrayaría que el gran pendiente está en otro lugar, que es todo el sistema nacional anticorrupción y de fiscalización de la cuenta pública y las cuentas públicas, la fiscalización de cada peso público. Es lo que queda en la agenda muy pendiente, y que bueno, esta ley no es el caso, pero al menos abordan el 108 la obligatoriedad de entrar al tema. Gracias.